Buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de resúmenes. En esta ocasión vamos a hablar de Adam Smith, un filósofo y economista que vivió en el siglo XVIII entre 1723 y 1790 y que ha pasado a la historia como el padre del liberalismo. Vamos a reseñar brevísimamente su obra, La riqueza de las naciones, uno de los más grandes clásicos del pensamiento, publicado en 1776. Vamos a hacer un repaso general por todos sus temas y les recuerdo que todo lo que esté resumiendo está abajo en la descripción del video si quieren repasar de ahí directamente. Los temas serán el mercado y el Estado, la oferta y la demanda, la mano invisible, la división racional del trabajo, la teoría del valor, que es la teoría de Adam Smith respecto de cómo puede medirse la riqueza de las naciones, en qué consiste el propio liberalismo, cuál era la naturaleza humana según Adam Smith, la naturaleza de la propiedad privada y su concepción de economía política, la cual es fundamental evidentemente. Empecemos por el rol del mercado, el cual Adam Smith le otorga un rol fundamental. Para Smith, el mercado es capaz perfectamente de autorregularse mediante la ley de la oferta y la demanda. Es decir, que si se deja libertad de acción, emprendimiento, comercio a los individuos, estos pueden producir y la oferta de los productos y la demanda de los mismos va a determinar el precio y el equilibrio adecuado para los mismos. Por lo tanto, esta ley de oferta y demanda, si se deja a los individuos su libertad de acción sin restricciones, se autorregulará o alcanzará el propio equilibrio. Aquí se usa la metáfora de la mano invisible, como si fuera una mano invisible del mercado la que regulará los precios más equilibrados, adecuados o apropiados. La mano invisible es precisamente una metáfora, un experimento mental para comprender que el Estado no debe intervenir, o mejor debe intervenir lo menos posible y permitir al mercado que se autorregule alcanzando el equilibrio por sí mismo entre las voluntades individuales de quienes producen, comercian, venden y compran productos. Y ya que mencionamos lo de las manos, no olvides lavarte las manos. El Estado, por lo tanto, tiene un rol fundamental. El Estado es quien dicta las leyes económicas para que una economía tenga un marco legal y jurídico adecuado para funcionar. Por ejemplo, que obliguen a respetarse los pactos y los contratos económicos entre dos partes una vez que estos hayan acordado. También el Estado tiene un rol cuando las leyes son rotas. Por ejemplo, cuando alguien incumple un contrato, el Estado puede ser juez imparcial entre dos partes interesadas o dos particulares con intereses contrapuestos. Evidentemente, un particular va a decir que él no incumplió el contrato y el otro que sí. Entonces, entre esos dos intereses contrapuestos, el Estado puede mediar, pero siempre entre particulares. La división del trabajo es una de las tesis fundamentales de la economía de las naciones. Así como los individuos tienen libertad de acción, asociación y empresa, buscarán de forma natural especializarse en aquello en lo que encuentren mayor rédito o beneficio particular. Así surge la división racional del trabajo, el hecho de que no todos producimos lo mismo. Algunos somos productores de mercancías, otros somos productores de productos primarios o commodities, otros prestamos servicios, etc. Y esta propia división del trabajo puede aplicarse a nivel internacional, así como Inglaterra y Londres producen manufacturas, otros pueden producir, por ejemplo, productos primarios. En la propia riqueza de las naciones se encuentra obviamente su teoría del valor, que es lo que hace rica a las naciones. Hasta entonces se consideraba desde el sentido común que la riqueza iba emparejada o de la mano de los bienes, es decir, que una persona rica era una persona que poseía evidentemente muchos bienes o mucho capital económico. Lo mismo se pensaba de las naciones,
que cuantos más bienes y recursos poseían, más ricas serían. Por ejemplo, una nación rica en recursos naturales, en minería, en petróleo, en gas, o en carbón, o en lo que fuese, o en oro, obviamente sería una nación rica. Del mismo modo, una nación grande en extensión, con muchos recursos naturales, sería una nación rica. La realidad nos ha demostrado que hay naciones grandes con muchos recursos que son pobres y que hay naciones muy pequeñas con pocos recursos que son muy ricas. ¿Cómo puede explicarse eso? Pues en la sutil diferencia que no son los bienes lo que hacen ricas a las naciones, sino precisamente lo que uno hace con ellos, es decir, lo que uno produce o lo que uno trabaja. Cuanto más produzca una nación y cuanto más comercie e intercambie los productos y servicios que ella produce, mayor será su riqueza. Evidentemente, para Adam Smith, la condición sine qua non para producir y comerciar es que no existan limitaciones económicas por parte de la intervención del Estado y que se deje a los individuos buscar su propio beneficio y de esa forma se encuentre el beneficio de la nación toda. Esta es la base del liberalismo. Las sociedades deben estar basadas en el absoluto respeto de la libertad individual, lo cual redituará en el futuro en el beneficio social o común, ya que para Adam Smith, si bien la persona busca su propio interés, beneficio y ganancia propia, es evidente que más antes lo logrará o logrará mayores beneficios y ganancias si colabora y trabaja con otros, más que si lo hiciera individualmente. Esto es lo que a veces también se suele denominar como, desde un punto de vista crítico, la teoría del derrame. La copa se llenará hasta tal punto que rebalsará o derramará beneficios al resto de la sociedad. Por ejemplo, que una persona alcance mayores riquezas le convierte en una persona que es capaz de producir, contratar personal, etc. La naturaleza humana para Adam Smith está intrínsecamente relacionada con su teoría económica, si bien él es un filósofo por cuenta propia. Adhiere a la mayoría de los postulados del pensamiento inglés respecto de la naturaleza del hombre. El hombre es un ser individual que busca su beneficio propio y cuidar de los suyos, es decir, de su familia más cercana o de sus amigos y demás. Pero en la búsqueda de ese cuidado del interés, la ganancia y el beneficio propio, puede colaborar con otros, así lo había pensado Locke también, por ejemplo, y esto evidentemente reditúa en el beneficio común. Que uno sea egoísta no quiere decir que sea malvado. Uno puede ser egoísta y ver por lo suyo y colaborar y generar beneficios en común con otras personas. Para esto es necesario y fundamental la propiedad privada. Si una persona no puede disponer de sus propios capitales, de sus propios propiedades, de sus propios productos, entonces no es libre de ejercer su libertad de trabajo, de producción, de comercio, de empresa, de emprendimiento, de libre asociación. Por lo tanto, debe poder disponer de sus bienes como lo crea conveniente, por lo cual la intervención del Estado debe ser nula. Por ejemplo, los impuestos deben ser bajos, es decir, Adam Smith no creía que el Estado no debería existir, sino que debía existir en su mínima expresión posible, cobrando impuestos bajos y lo mínimo y necesario para que la infraestructura exista y funcione, pero no metiéndose con la esfera del ámbito de la riqueza privada o de los bienes personales. En cuanto a economía política, Adam Smith pasa a ser el padre de este concepto o de la concepción moderna de la economía política. Puede definirse brevemente la economía como la administración de los recursos, y en este caso particular, la administración de los recursos y las arcas públicas, o de las arcas y de los recursos del Estado, se puede denominar perfectamente economía política, en contraposición a la economía individual o la administración de los recursos privados.
Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por los conceptos fundamentales de Adam Smith y la riqueza de las naciones. Recuerda que todo lo que he planteado está abajo en descripción del video para que puedas repasar de ahí también. Y si te ha gustado, si te ha servido, si te ha interesado, si te ha sido útil para repasar y estudiar, por favor comparte este video. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y de ciencias sociales, y así seguiré produciendo más videos similares.